Caballo infestado con millones de parásitos, es rescatado por un equipo de valientes. El sol ardiente caía sobre las llanuras áridas del suroeste, donde la vida luchaba por aferrarse a la tierra reseca. En un rincón olvidado de un rancho abandonado, entre el polvo y la maleza, un caballo se debatía entre la vida y la muerte. Su cuerpo, antaño fuerte y majestuoso, ahora estaba cubierto por una espesa capa de llagas y heridas abiertas, infestadas de millones de parásitos que devoraban su carne poco a poco. La noticia llegó a oídos del equipo de rescate de fauna local, un grupo de valientes hombres y mujeres que dedicaban su vida a salvar animales en condiciones extremas. Entre ellos estaba Raúl, un experimentado veterinario con años de servicio en rescates imposibles, e Isabel, una zoóloga con una determinación inquebrantable. Al recibir el aviso, no lo dudaron, prepararon su equipo y se lanzaron a la misión sin perder un segundo. Cuando llegaron al rancho, la escena les heló la sangre. El caballo apenas podía mantenerse en pie, su pelaje estaba opaco y pegajoso por la sangre seca, y sus ojos, hundidos en su cráneo, reflejaban un sufrimiento indescriptible. Moscas y gusanos cubrían sus heridas, y su respiración era pesada y entrecortada. «Esto es peor de lo que imaginábamos», murmuró Isabel, apretando los labios. Raúl sacó su instrumental y se acercó lentamente al animal. «Necesitamos calmarlo antes de intentar moverlo. Está al límite», mientras el equipo montaba un perímetro de seguridad. Dos rescatistas avanzaron con antorchas de humo para ahuyentar a los insectos. Raúl, con una voz tranquila y reconfortante, habló al caballo mientras le administraba un sedante suave. El animal, como si entendiera que aquellos humanos habían venido a ayudarle, dejó caer su cabeza con un suspiro de resignación. La operación debía ser rápida. Con guantes y pinzas esterilizadas, comenzaron a retirar los parásitos de las heridas más profundas. Isabel notó que la piel del caballo estaba tan debilitada que cualquier movimiento brusco podría abrir una nueva herida. «Tenemos que ser extremadamente cuidadosos», advirtió. El equipo trabajó con precisión quirúrgica: lavar, desinfectar, vendar. Aplicaron un tratamiento antiparasitario y comenzaron a hidratar al caballo con suero intravenoso. Raúl se mantuvo a su lado, monitoreando su pulso y respiración, asegurándose de que soportara el proceso. Horas después, con el animal estabilizado y listo para ser trasladado, lo subieron con sumo cuidado a un remolque especialmente acondicionado. «Aún no está fuera de peligro, pero tiene una oportunidad», dijo Isabel, con un brillo de esperanza en los ojos. El trayecto hasta el refugio fue largo y tenso. Durante el camino, Isabel no podía evitar preguntarse cómo había llegado el caballo a esa situación. No era común ver un caso de infestación de esa magnitud, y mucho menos en un animal que parecía haber sido fuerte en algún momento. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí misma. Cuando llegaron al refugio, el equipo trabajó sin descanso para acomodarlo en un establo especialmente preparado para animales en estado crítico. Mientras Raúl supervisaba su hidratación y alimentación, Isabel revisó con más detalle las heridas. Había algo extraño en ellas, como si no fueran solo el resultado de los parásitos. Eran profundas, simétricas, y algunas parecían haber sido causadas por algo más que simples picaduras de insectos. «Raúl, ven aquí», llamó Isabel. El veterinario se acercó y frunció el ceño al observar las lesiones. «Estas heridas no son solo de parásitos. Hay cortes aquí, como si alguien lo hubiera maltratado antes de que los parásitos hicieran su trabajo». El silencio se hizo pesado en la habitación. La idea de que el caballo hubiera sido deliberadamente abandonado en esas condiciones era aterradora. «Tenemos que investigar esto», dijo Raúl, su voz cargada de preocupación. Mientras el caballo comenzaba su lenta recuperación, el equipo decidió rastrear la procedencia del animal. Isabel contactó a varias asociaciones y refugios en la región para ver si había algún reporte de un caballo desaparecido. Las respuestas fueron negativas. Nadie reclamaba al animal. Nadie lo había visto antes. Era como si simplemente hubiera aparecido en ese rancho olvidado, dejado a su suerte. «Esto no encaja», dijo Pedro, otro de los rescatistas.
Alguien tuvo que haberlo traído hasta allí. Un caballo en ese estado no llega solo a un lugar tan remoto. Mientras tanto, Raúl monitoreaba el progreso del animal. Su temperatura corporal se estabilizaba y su respiración mejoraba, pero aún había un largo camino por recorrer. No solo se trataba de curar su cuerpo, sino también su espíritu quebrado por el sufrimiento. En los días siguientes, el equipo descubrió algo aún más inquietante. En la zona donde fue encontrado el caballo, Pedro y un grupo de voluntarios hallaron restos de sogas rotas y huellas recientes de neumáticos. Esto confirma nuestras sospechas, dijo Isabel con un suspiro. Alguien lo dejó allí a propósito, sabiendo que no sobreviviría, pero la pregunta persistía: ¿quién lo había abandonado? ¿Y por qué en un estado tan atroz? Con el caballo en proceso de recuperación y más preguntas que respuestas, el equipo de rescate sabía que su misión no había terminado. No solo tenían que salvar la vida de ese noble animal, sino también descubrir la verdad detrás de su cruel destino. La madrugada cubría el refugio con una brisa fresca que contrastaba con el calor sofocante del día anterior. En el establo principal, el caballo rescatado permanecía acostado sobre una gruesa capa de paja limpia, su respiración aún pesada, pero más estable que en el momento en que lo encontraron. A su alrededor, un grupo de veterinarios y rescatistas se turnaban para vigilarlo, asegurándose de que no sucumbiera al agotamiento ni a las infecciones que aún amenazaban su vida. Raúl no había dormido. Sentado junto a la valla del establo, observaba cada movimiento del animal, atento a cualquier cambio. Su experiencia le decía que la recuperación de un caballo en ese estado era difícil, pero no imposible. Isabel se le acercó, sosteniendo una libreta donde anotaba cada dato relevante sobre el estado del animal. Su temperatura sigue mejorando, y el suero ha funcionado bien, dijo Isabel en voz baja. Raúl asintió sin apartar la mirada del caballo. Sí, pero algo no encaja. No fue solo abandono. Este caballo fue dejado allí con un propósito. ¿Por qué hacerlo sufrir de esa manera?, murmuró Raúl. Pedro, quien había salido a investigar los alrededores del rancho abandonado donde encontraron al caballo, regresó con una expresión sombría en el rostro. Se acercó al establo y dejó caer una pequeña bolsa de tela sobre la mesa donde Isabel revisaba los medicamentos. Al abrirla, encontraron dentro restos de vendas manchadas de sangre y un fragmento de soga. Encontramos esto cerca de donde estaba el caballo, dijo Pedro con gravedad. No lo dejaron allí por accidente. Alguien lo ató y lo dejó a merced de los parásitos. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Raúl apretó los puños, frustrado. Sabía que el maltrato animal era una realidad cruel, pero este caso tenía algo particularmente inquietante. Era como si alguien hubiera querido asegurarse de que el caballo sufriera lo máximo posible antes de morir. Necesitamos averiguar quién era su dueño, dijo Isabel, cerrando la libreta con firmeza. No podemos dejar esto así. El equipo comenzó a investigar. Consultaron bases de datos de caballos registrados en la región, hablaron con otros rancheros, preguntaron en ferias de ganado y revisaron denuncias de abandono. Fue entonces cuando encontraron una pista clave. Un rancho cercano había reportado el robo de varios caballos meses atrás, entre ellos, uno con características que coincidían con el caballo rescatado. Raúl, Isabel y Pedro decidieron visitar el rancho en busca de respuestas. Cuando llegaron, fueron recibidos por un anciano ranchero llamado Don Lorenzo, cuya expresión se tornó sombría al escuchar la descripción del animal. Ese caballo pertenecía a mi familia, dijo Don Lorenzo, con la voz cargada de tristeza. Lo llamábamos Relámpago. Era el más fuerte de nuestro establo, pero desapareció hace meses. Pensamos que alguien lo había llevado para venderlo, pero nunca imaginamos algo así. El anciano los llevó a su casa, donde les mostró antiguas fotografías de Relámpago. En las imágenes, el caballo aparecía imponente, con un pelaje brillante y una postura firme. Era difícil creer que ese mismo animal estuviera ahora luchando por su vida. ¿Quién pudo haberle hecho esto?, preguntó Isabel con un nudo en la garganta. Don Lorenzo suspiró, mirando hacia el horizonte con una mezcla de ira y dolor. Hace unos meses, un grupo de hombres llegó al pueblo. Decían ser comerciantes de ganado,
pero algo en ellos no me inspiraba confianza. Preguntaban por caballos fuertes, especialmente aquellos que habían sido criados para la competencia. Unos días después, varios establos fueron saqueados, incluyendo el mío. Desde entonces, no hemos sabido nada. Raúl intercambió una mirada con Isabel y Pedro. Tenían una nueva pista. Si ellos fueron los responsables, es posible que aún tengan más caballos en la misma situación, dijo Pedro. Necesitamos encontrarlos antes de que sea demasiado tarde. El equipo regresó al refugio con una determinación renovada. Relámpago aún tenía un largo camino de recuperación por delante, pero ahora sabían que su historia era parte de algo mucho más grande. No solo habían rescatado a un caballo, sino que habían descubierto una red de tráfico y maltrato que debía ser detenida. Las siguientes semanas fueron cruciales para la recuperación del animal. Cada día, con paciencia y dedicación, los veterinarios y voluntarios lo cuidaban con esmero. Poco a poco, su pelaje comenzó a recuperar su brillo, sus heridas sanaron y su energía regresó. Sin embargo, aún tenía miedo. Cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido, el caballo retrocedía con nerviosismo. Alguien lo golpeó muchas veces, murmuró Raúl. Hay heridas que no solo están en el cuerpo, sino en la mente. Isabel acarició suavemente el hocico de Relámpago, dándole tiempo para confiar de nuevo en los humanos. Sabía que la verdadera sanación llevaría tiempo, pero el equipo no solo se enfocó en la recuperación del caballo, también continuaron su investigación sobre la banda de traficantes de caballos. Y entonces, una noche, recibieron una llamada anónima. Sé dónde están los hombres que robaron a Relámpago, dijo una voz rasposa. Se están preparando para mover más caballos esta semana. Si quieren atraparlos, tienen que darse prisa. Raúl, Isabel y Pedro se miraron con una mezcla de tensión y emoción. El rescate de Relámpago había sido solo el comienzo. Ahora, estaban a punto de descubrir hasta dónde llegaba la crueldad de aquellos hombres. El segundo acto de esta historia estaba por comenzar, y esta vez, no solo salvarían a un caballo, sino a muchos más. La noche cayó sobre el refugio con un aire de expectación. El equipo de rescate se encontraba reunido en una pequeña oficina improvisada dentro del establo, revisando los detalles de la información que habían recibido sobre los traficantes de caballos. Pedro extendió un mapa sobre la mesa y señaló un área remota a unos 50 kilómetros de distancia. Aquí es donde los vieron por última vez, dijo, con el ceño fruncido. Es un rancho abandonado en las colinas. Si realmente tienen más caballos en su poder, este podría ser el lugar donde los están ocultando antes de venderlos. Isabel cruzó los brazos, pensativa. Si intentamos intervenir sin apoyo, podríamos estar arriesgándonos demasiado, dijo. Necesitamos asegurarnos de que las autoridades nos respalden. Raúl asintió. Ya hablé con un contacto en la policía rural. Dicen que pueden enviar un par de agentes, pero que no pueden hacer un operativo completo sin pruebas más contundentes. Nos tocará encontrar evidencia antes de que puedan actuar. Pedro golpeó la mesa con frustración. No podemos esperar demasiado. Cada día que pasa, estos caballos sufren más. Finalmente, acordaron que un pequeño grupo del equipo se acercaría al rancho al amanecer, sin levantar sospechas, para recopilar pruebas y registrar cualquier actividad sospechosa. La mañana siguiente, Raúl, Pedro e Isabel partieron antes de que el sol se alzara completamente en el horizonte. Conducían por caminos de tierra en una camioneta discreta, deteniéndose a varios kilómetros de distancia del rancho señalado. Desde allí, continuaron a pie, usando binoculares para observar a lo lejos. Hay movimiento, susurró Isabel, apuntando hacia un corral improvisado dentro del rancho. Se podían distinguir varias figuras moviéndose alrededor de los caballos. Raúl sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías. Si logramos identificar sus rostros, podremos entregar esto a las autoridades como prueba suficiente. Pero antes de que pudieran retirarse, un ruido los alertó. Un motor rugió detrás de ellos, y en cuestión de segundos, un todoterreno apareció en la colina, iluminándolos con sus faros. Nos descubrieron, gritó Pedro. Sin perder tiempo, el equipo corrió de vuelta a su camioneta. El vehículo desconocido los perseguía, acelerando a toda velocidad.
Isabel tomó el volante y pisó el acelerador mientras Raúl intentaba mantener la calma, revisando las fotografías en su cámara. «Tenemos lo que necesitamos», dijo, apretando los dientes. «Solo debemos llegar a un lugar seguro antes de que nos alcancen». Pedro miró por el retrovisor y vio que el todoterreno estaba cada vez más cerca. El conductor era un hombre corpulento con el rostro cubierto por un pañuelo, y en el asiento del copiloto, otro sujeto sacó lo que parecía ser un arma. «¡Van armados!», exclamó Pedro. Isabel giró bruscamente el volante, desviándose hacia un sendero más angosto. La camioneta saltó sobre la grava y el polvo, pero logró mantener la velocidad. El todoterreno lo siguió, pero en una maniobra arriesgada, Isabel llevó el vehículo hacia un desvío repentino, haciendo que sus perseguidores se pasaran de largo y derraparan fuera del camino. Respirando agitadamente, Raúl revisó su cámara una vez más. «Tenemos que llegar con esto a la estación de policía lo antes posible». Minutos después, alcanzaron la carretera principal y se dirigieron a la comisaría más cercana. Al entregar la evidencia, los agentes examinaron las imágenes y tomaron notas con seriedad. «Esto es suficiente para autorizar una redada», dijo el oficial a cargo. «Vamos a movilizar un equipo de intervención esta misma noche». El equipo de rescate, aunque agotado, sintió una ola de alivio. Habían logrado su objetivo, obtener pruebas y movilizar a las autoridades para desmantelar el grupo de traficantes. Pero aún quedaba una gran pregunta en la mente de todos. «¿Qué harán con los caballos cuando los liberen?», preguntó Isabel. El oficial los miró con una sonrisa tranquilizadora. «Si ustedes están dispuestos, nos gustaría que los ayuden con su rehabilitación». Raúl e Isabel intercambiaron miradas. Sabían que sería un desafío enorme, pero también la mayor recompensa por todo lo que habían arriesgado. «Cuenta con nosotros», dijo Raúl, con una determinación férrea en su voz. Esa noche, mientras el operativo se ponía en marcha, el equipo de rescate se preparó para recibir a los caballos rescatados. Sabían que la lucha aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron que la justicia estaba de su lado. El operativo se desplegó al caer la noche. Un convoy de patrullas, vehículos de rescate y veterinarios se dirigió hacia el rancho abandonado donde los traficantes de caballos mantenían a los animales en condiciones deplorables. La tensión era palpable. Pedro, Isabel y Raúl iban en la camioneta de avanzada junto con el oficial al mando. Sus corazones latían con fuerza. Sabían que esta sería su oportunidad para salvar a los caballos y acabar con esta red de crueldad. Mientras se acercaban al sitio, apagaron los faros para evitar ser detectados. Desde una colina cercana, observaron el movimiento de los traficantes. Había al menos 5 hombres armados patrullando el área y un gran corral donde varios caballos, esqueléticos y cubiertos de heridas, intentaban moverse con dificultad. La imagen era devastadora. «Es peor de lo que pensábamos», susurró Isabel, con los ojos llenos de rabia contenida. El oficial hizo una señal con la mano y los agentes se desplegaron en silencio, rodeando el rancho. Pedro y Raúl revisaban el mapa del sitio, mientras Isabel, con sus binoculares, analizaba la distribución de los traficantes. «Tenemos que asegurarnos de que los caballos no sean heridos en medio de la redada», dijo Raúl. El plan era claro. Primero, debían neutralizar a los hombres armados sin alertar a los demás. Luego, asegurarían la zona para que el equipo veterinario pudiera entrar y atender a los animales. Uno de los agentes usó un megáfono. «Policía, están rodeados. Entréguense con las manos en alto». Los traficantes se sobresaltaron. Algunos intentaron correr, pero los oficiales los interceptaron antes de que pudieran reaccionar. Hubo un breve enfrentamiento, disparos al aire para intimidar a los criminales, pero en cuestión de minutos, todo terminó. 3 de los traficantes fueron arrestados en el acto, mientras que otros 2 lograron escapar hacia el desierto. Mientras los agentes aseguraban la zona, el equipo de rescate corrió hacia el corral. Los caballos estaban en estado crítico. Algunos no podían sostenerse en pie, otros tenían marcas de golpes y evidentes signos de deshidratación. «Traigan el equipo de emergencia», gritó Isabel. Los veterinarios comenzaron a trabajar de inmediato. Con antorchas y lámparas portátiles,
Evaluaron a cada uno de los animales. Uno de los caballos estaba tan débil que ni siquiera reaccionó cuando le aplicaron el suero intravenoso. Raúl pasó la mano por la crin de uno de los caballos y sintió la piel temblorosa bajo su tacto. Tranquilo, amigo, ya estás a salvo. El equipo pasó horas estabilizando a los caballos. Con el amanecer asomando en el horizonte, ya habían logrado trasladar a varios de ellos a los remolques especiales. Algunos necesitaban atención inmediata en una clínica veterinaria, mientras que otros serían llevados al refugio para su rehabilitación a largo plazo. Pero la misión aún no terminaba. Los oficiales comenzaron a revisar el interior del rancho en busca de más pruebas. Fue entonces cuando Pedro encontró una libreta en una mesa improvisada. Al hojearla, su rostro se endureció. Aquí hay nombres, direcciones y fechas de ventas, dijo con voz grave. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Han estado traficando caballos por todo el país. El oficial al mando tomó la libreta y la guardó como evidencia. Esto nos ayudará a desmantelar toda la red, afirmó. Finalmente, cuando el sol iluminó la escena, todos los caballos habían sido rescatados. Algunos rescatistas no pudieron evitar soltar lágrimas de emoción al ver a los animales recibiendo cuidados, y, por primera vez en mucho tiempo, una caricia de bondad. Raúl observó a Relámpago, el caballo que había comenzado todo esto. Aunque aún se veía frágil, en sus ojos había algo diferente, esperanza. Lo logramos, susurró Isabel, apoyando su mano en el hombro de Raúl. Pedro, exhausto pero satisfecho, sonrió. Y esto es solo el comienzo. Vamos a asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar. Los caballos rescatados fueron llevados a distintos refugios y centros de rehabilitación, donde recibirían el amor y el cuidado que tanto les habían negado. Con el tiempo, algunos lograron recuperarse por completo y fueron adoptados por familias que les brindaron una segunda oportunidad. Relámpago, por su parte, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. A pesar de todo el sufrimiento que había soportado, encontró un hogar donde pudo vivir el resto de sus días en paz, rodeado de personas que nunca más permitirían que volviera a sufrir. El equipo de rescate supo que su misión nunca terminaría, pero aquella noche, mientras veían a los caballos partir hacia su nueva vida, supieron que habían marcado una diferencia, y eso, para ellos, era lo más importante.